En 1981, un pobre senderista se convirtió en la víctima de un oscuro secreto que acechaba en los bosques de Virginia. Randall Lee Smith, un hombre cuyas intenciones eran tan turbias como el denso follaje que cubría el sendero, desató una ola de terror que marcaría a la región para siempre. Pero, ¿quién era realmente Randall Lee Smith? Un hombre aparentemente ordinario, un aventurero solitario en el vasto y hermoso paisaje del Sendero de los Apalaches. Pero en su interior se ocultaba un monstruo. A lo largo de los años, los senderos que deberían ser un refugio de paz y naturaleza, se habían convertido en el escenario de crímenes horrendos, donde la línea entre la ley y la locura se desdibujaba. Imagina esto. Un grupo de excursionistas disfruta de una tranquila jornada en la naturaleza, rodeados de los sonidos del bosque, el canto de los pájaros y el murmullo del viento entre los árboles. Sin embargo, en la penumbra de esos mismos bosques, hay otros que acechan, que observan desde la sombra. La historia de Randall no es solo un relato de un asesino, sino un recordatorio escalofriante de los peligros humanos que se encuentran en 1900 los senderos, un contraste agudo con las leyendas sobrenaturales que a menudo adornan estos lugares. En la tranquila mañana de un día de verano, dos jóvenes senderistas se cruzaron en el camino de Smith. Lo que comenzó como una aventura para disfrutar de la belleza natural se tornó en una pesadilla. Con un simple gesto, una sonrisa engañosa y un aire de normalidad, Randall se acercó a ellos. Nadie podría haber imaginado que detrás de esa fachada se escondía un hombre capaz de cometer actos tan atroces, un ser cuya sed de poder y control lo llevaría a tomar decisiones desgarradoras. Y así, bajo la sombra de los grandes árboles, se desató un horror que dejaría cicatrices imborrables en la memoria colectiva de la comunidad. Pero la historia no termina ahí. En 2008, años después de sus crímenes iniciales, Randall intentó repetir su historia de terror. Un intento fallido que resultó en un accidente trágico, un desenlace que, aunque irónico, no eliminó el miedo que había sembrado. ¿Por qué es considerado uno de los mejores en el oscuro arte de la violencia? ¿Qué lo llevó a convertirse en un símbolo de lo que puede acechar en los senderos que tantos consideran seguros? Acompáñame mientras desentrañamos los detalles aterradores de este caso real, explorando no solo la mente de un asesino, sino también los peligros que acechan en cada rincón de la naturaleza. La historia de Randall Lee Smith no es solo una advertencia, es un grito de alerta sobre los verdaderos monstruos que caminan entre nosotros, disfrazados de normalidad, esperando el momento perfecto para atacar. La senda Apalache es hermosa, pero también es un recordatorio de que en la oscuridad pueden haber presencias mucho más siniestras de lo que uno podría imaginar. Antes de continuar, si aún no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte ahora y activar las notificaciones. ¿Y qué te parece? Comenta aquí abajo. Mientras el sol se ocultaba tras los árboles, dándole un tinte dorado al sendero, los dos jóvenes senderistas, Ana y Miguel, continuaban su camino, ajenos al peligro que se cernía sobre ellos. Habían decidido emprender esta aventura para escapar de la rutina, para respirar aire puro y disfrutar de la tranquilidad que solo la naturaleza podía ofrecer. Sin embargo, aquella paz se iba a ver interrumpida de una manera que jamás hubieran imaginado. Randall Lee Smith, un hombre que se había convertido en un experto en desvanecerse entre la maleza, los observaba desde la distancia. Había pasado años perfeccionando su técnica, aprendiendo cada rincón del sendero, cada sombra que le ofrecía cobertura. Para él, esos momentos de caza no eran casualidades, sino rituales meticulosamente planeados. La adrenalina corría por sus venas mientras pensaba en cómo sus próximas víctimas desprevenidas se convertirían en parte de su retorcida historia. A medida que Ana y Miguel se acercaban a un claro, Randall se acercó con un aire despreocupado. Su sonrisa era la de un hombre amigable, alguien que podría compartir historias de senderismo, pero su mirada delataba una oscuridad que pocos podían ver. «Hola, chicos, ¿todo bien por aquí?», preguntó con una voz suave, como si intentara encajar en el entorno idílico que lo rodeaba. Ana, un poco recelosa,
Intercambió miradas con Miguel. Habían sido advertidos sobre los peligros del sendero, pero la amabilidad de Randall, su apariencia común, les hizo bajar la guardia. «Sí, gracias. Solo disfrutando del paisaje», respondió Miguel con una sonrisa nerviosa. Fue un momento fugaz, una decisión que cambiaría el curso de sus vidas. Randall comenzó a caminar junto a ellos, compartiendo anécdotas sobre sus propias experiencias en el sendero. A medida que hablaba, su tono se tornaba más oscuro, como si intentara captar su atención de una manera que iba más allá de una simple conversación. Las risas de Ana y Miguel se convirtieron en incómodos silencios, mientras comenzaban a sentir que había algo inquietante en la forma en que Randall los miraba. No pasó mucho tiempo antes de que la situación se tornara sombría. Randall, en 1900, un giro inesperado, los llevó a una parte más aislada del sendero, donde los árboles eran más densos y el sol apenas podía filtrarse. ¿Alguna vez han sentido que alguien los observa?, preguntó con un escalofrío en su voz que hizo que ambos se estremecieran. Era como si estuviera probando sus reacciones, disfrutando del miedo que comenzaba a gestarse en ellos. A medida que la tensión aumentaba, Ana y Miguel decidieron que era hora de irse. Se despidieron cortésmente, pero Randall, con su instinto depredador, no estaba dispuesto a dejar que se escaparan tan fácilmente. En un instante, la fachada del hombre amigable se desvaneció. Con movimientos rápidos y precisos, Randall se abalanzó sobre ellos, y la calma de la naturaleza se convirtió en un grito ensordecedor de horror. Lo que sucedió a continuación fue un torbellino de caos y desesperación. Ana y Miguel lucharon por sus vidas, pero la fuerza de Randall era descomunal. En cuestión de minutos, la senda que había sido testigo de risas y aventuras se transformó en un escenario de pesadilla. El bosque, que había sido su refugio, ahora se volvía un laberinto de sombras y gritos. Randall, en su mente distorsionada, sentía una euforia que solo podía provenir de su brutalidad. Había cruzado una línea que lo hacía sentir invulnerable, y en su locura, comenzó a pensar que podía repetir este acto una y otra vez. Pero el destino tenía otros planes. En 2008, después de años de silencio, su sed de violencia resurgió, llevando a un nuevo intento de asesinato que, esta vez, lo llevaría a su propia ruina. La historia de Randall Lee Smith no solo nos revela la oscura naturaleza del hombre, sino que también nos deja con una pregunta inquietante. ¿Cuántos otros Randall hay ocultos entre nosotros, esperando su oportunidad en los caminos que creemos seguros? La senda Apalache, llena de belleza, también sirve de recordatorio de la fragilidad de la vida y de los peligros que a menudo pasan desapercibidos. En este rincón del mundo, la naturaleza puede ser tanto un refugio como un campo de caza, y la línea entre el bien y el mal es más delgada de lo que parece. El eco de los gritos aún resonaba en mi mente, como un eco lejano de un horror que parecía no tener fin. La senda Apalache, que había sido un refugio, un lugar de unión con la naturaleza y con uno mismo, se había transformado en un recordatorio de la fragilidad de la vida humana. Cada paso que daba en ese sendero me hacía recordar a Ana y Miguel, sus rostros, su lucha, el momento en que el terror se apoderó de ellos. La noticia del ataque de Randall Lee Smith se esparció rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. La comunidad de senderistas se encontraba en estado de shock. Las montañas, que antes eran vistas como un paraíso, ahora estaban marcadas por el miedo. La historia de Randall no era solo la de un hombre que se entregó a la violencia. Era un recordatorio de que el mal puede esconderse detrás de una sonrisa amistosa. Años después de aquellos eventos, algo en mí cambió. La fascinación por el senderismo se tornó en un estudio de las sombras que acechan en la naturaleza. Comencé a investigar sobre otros casos, otros asesinos que habían hecho de los senderos su coto de caza. En cada historia encontré un patrón. Hombres y mujeres que habían cruzado la línea entre la cordura y la locura, arrastrando a inocentes a su espiral de destrucción. En uno de mis paseos por la senda Apalache, decidí recorrer el mismo lugar donde Ana y Miguel habían tenido su encuentro fatal.
El viento soplaba suavemente, y el canto de los pájaros parecía burlarse de la tragedia que había tenido lugar allí. Caminaba con un nudo en el estómago, sintiendo la presencia de lo que había sucedido, como si el bosque aún guardara los ecos de aquel horror. Fue en ese momento que comprendí que el sendero, aunque hermoso, también era un testigo mudo de la violencia humana. La naturaleza, a menudo idealizada como un refugio, puede ser un escenario de crímenes atroces. La idea de que había más Randall Lee Smith entre nosotros se instaló en mi mente. La gente que pasaba a mi lado, sonriente, despreocupada, podía esconder secretos oscuros. Me vi obligado a preguntarme, ¿realmente conocemos a las personas con las que compartimos el sendero? La historia de Randall, su vida y su caída, se convirtió en un tema recurrente en mis investigaciones. La prensa había cubierto el caso con gran detalle, pero había aspectos que parecían haberse pasado por alto. Su infancia, su adolescencia, las señales de advertencia que habían sido ignoradas. ¿Qué lo llevó a convertirse en un depredador? La búsqueda de respuestas se volvió tan intensa como la necesidad de entender el porqué de su maldad. En mis lecturas descubrí que Randall había crecido en un entorno problemático, lleno de abuso y negligencia. Su familia, fracturada y disfuncional, había dejado cicatrices profundas en su psique. Fue un patrón repetido, el dolor y el sufrimiento que se transforman en odio y destrucción. Pero, ¿justificaba eso sus acciones? La respuesta seguía siendo un enigma, y la línea entre el monstruo y el hombre común se volvió cada vez más difusa. Después de años de silencio, la historia de Randall tomó un giro inesperado. En 2008, se reportó que había intentado llevar a cabo otro ataque. Aunque no logró sus objetivos, su nombre volvió a ser noticia, reavivando el miedo entre aquellos que habían recorrido la senda Apalache. El ciclo de horror parecía no tener fin, y mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué había cambiado en él? ¿Había aprendido algo de su pasado o simplemente había estado esperando el momento adecuado para atacar de nuevo? Fue entonces que decidí que debía hacer algo, no solo para honrar la memoria de Ana y Miguel, sino para alertar a otros sobre los peligros ocultos en la senda. Comencé a escribir un libro sobre mi investigación, una recopilación de casos de violencia en senderos y parques, un llamado a la atención sobre la necesidad de estar siempre alerta, de no bajar la guardia, incluso en los lugares más hermosos. Mientras, las palabras fluyeron de mi pluma. Comprendí que la historia de Randall Lee Smith era más que la de un asesino. Era un espejo de nuestra sociedad, una reflexión de los peligros a los que nos enfrentamos no solo en la naturaleza, sino en la vida cotidiana. En cada sendero, en cada bosque, hay una delgada línea que separa la belleza de la tragedia, y es nuestra responsabilidad ser conscientes de ello. La madrugada del 25 de abril de 2008, un frío helado envolvía las montañas de Virginia. Mientras el sol aún no asomaba, las sombras se alargaban y el aire se sentía tenso, como si la naturaleza misma contuviera el aliento ante lo que estaba por venir. Esa mañana, Randall Lee Smith, un nombre que había quedado grabado a fuego en la memoria colectiva de los senderistas, había reaparecido en los titulares. Aunque había pasado casi 2 décadas desde que su vida se convirtió en una pesadilla para muchos, el eco de sus actos seguía resonando en los corazones de quienes conocían la historia. Las autoridades habían recibido un aviso sobre un hombre merodeando por la senda Apalache, un sendero popular entre los excursionistas. Algunos lo reconocieron. Su rostro, a pesar de los años, era inquietantemente familiar. La policía se movilizó rápidamente, pero la noticia de su presencia causó una oleada de pánico. Para aquellos que habían vivido la tragedia de 1981, el nombre Randall Lee Smith evocaba recuerdos aterradores. Las historias de sus crímenes se contaban en susurros, como si el mero hecho de mencionarlo pudiera atraer su atención. A medida que los días pasaron, la búsqueda de Smith se intensificó. Los medios de comunicación cubrieron la noticia con fervor. Las imágenes de su rostro, ahora más arrugado y cansado, inundaron las pantallas de televisión. La comunidad de senderistas,
que había aprendido a convivir con el miedo, se unió en un esfuerzo para proteger sus senderos. Se organizaron reuniones, y los grupos de excursionistas comenzaron a ir en manada, armados no solo con bastones y mochilas, sino también con una nueva conciencia sobre los peligros que acechaban. Decidí unirme a uno de esos grupos. No podía quedarme al margen mientras la sombra de Randall seguía acechando. Era el momento de salir a la senda, de enfrentar no solo el miedo colectivo, sino también mis propias inseguridades. Cada paso que daba era un acto de resistencia, una declaración de que la belleza de la naturaleza debía prevalecer sobre el terror que había intentado apoderarse de ella. En el camino, empezamos a compartir nuestras historias, anécdotas de encuentros inquietantes y momentos de tensión en la naturaleza. Una mujer mencionó que había sentido una presencia extraña mientras caminaba sola, como si alguien la observase desde los arbustos. Un hombre recordó cómo, durante una excursión, había escuchado pasos detrás de él, solo para descubrir que era un ciervo. Estas historias, aunque aterradoras, también creaban un lazo entre nosotros, una conexión que transformaba el miedo en camaradería. Mientras caminábamos, no podía evitar pensar en Randall. ¿Qué había pasado por su mente durante todos esos años que lo había llevado a seguir el camino de la violencia? En algún momento, el sendero se convirtió en un espejo de su vida, un lugar que, en lugar de curar, había alimentado sus demonios. La naturaleza, que para muchos era un refugio, para él había sido un campo de caza. Cada árbol, cada sombra, podía ser un recordatorio de sus actos, de la vida que había destrozado. La búsqueda de respuestas se convirtió en una obsesión. ¿Sería posible que en su intento de escapar de su pasado se hubiera perdido en el laberinto de su propia mente? ¿Y si su historia no era solo la de un asesino, sino la de un hombre que había sido atrapado en un ciclo de violencia que no sabía cómo romper? Reflexionaba sobre esto mientras avanzábamos por el sendero, sintiendo la tensión en el aire. Finalmente, el día que temíamos llegó. En medio de la búsqueda, Randall Lee Smith fue encontrado. La noticia se esparció. Rápidamente, un accidente de coche había puesto fin a su vida. En un intento de escapar de la policía, su vehículo se salió de la carretera y se estrelló contra un árbol. Para muchos, la noticia fue un alivio. Para otros, un cierre que llegó demasiado tarde. La muerte de Randall significaba que no habría más respuestas, que las preguntas que lo rodeaban quedarían sin respuesta, como ecos en el bosque. Mientras regresaba a casa después de esa caminata, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había aprendido que la vida está llena de matices, que el bien y el mal a menudo coexisten en una lucha constante. La historia de Randall Lee Smith no era solo un relato de horror. Era un recordatorio de que en nuestras bellas montañas los peligros pueden estar tan presentes como las maravillas. La senda Apalache, aunque hermosa, seguiría siendo un lugar de dualidad. Un espacio donde la naturaleza y la humanidad se entrelazan en una danza de luz y sombras. Los días siguientes a la muerte de Randall Lee Smith fueron una montaña rusa, emocional para todos. La noticia de su accidente se convirtió en un tema recurrente en las conversaciones diarias. Algunos afirmaban que era un alivio que su historia hubiera llegado a su fin, mientras que otros se preguntaban si realmente habíamos aprendido algo de su vida. En el fondo, todos sabíamos que el miedo no desaparecía tan fácilmente. Con el paso del tiempo, decidí que era hora de regresar a la senda Apalache. No podía permitir que el miedo dictara mis pasos. Había un nuevo grupo de excursionistas planeando una caminata conmemorativa en honor a las víctimas de Smith. Quería ser parte de ello, no solo como una forma de recordar a aquellos que habían perdido la vida, sino también como un acto de reivindicación sobre el sendero que, para muchos, había sido un lugar de terror. El día de la caminata el aire estaba fresco y limpio, la brisa susurraba entre los árboles, y el canto de los pájaros creaba una melodía reconfortante. A medida que avanzábamos, la atmósfera era de solemnidad, pero también de esperanza. Las historias de aquellos que habían caído en manos de la violencia en la senda fueron compartidas.
cada relato un tributo a vidas que habían sido truncadas de manera injusta. Al llegar a un claro, nos detuvimos para realizar una pequeña ceremonia. Encendimos velas y compartimos momentos de silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Mientras observaba la luz de las velas danzar en el viento, no podía evitar sentir que la oscuridad de la historia de Smith, aunque nunca podría desaparecer por completo, había comenzado a desvanecerse un poco con cada parpadeo. Después de la ceremonia, un hombre mayor, que había conocido a una de las víctimas, se acercó a mí. Con voz temblorosa, me habló sobre lo que había sido perder a Cynthia Simpson, su amigo en la senda. No solo perdía a un compañero de excursiones, perdía a alguien que amaba, pero la naturaleza sigue siendo nuestra, y no voy a dejar que el miedo me quite la belleza de este lugar, me dijo. Sus palabras resonaron en mi corazón. Era un recordatorio poderoso de que la naturaleza puede ser un refugio, un lugar de sanación, si elegimos verlo de esa manera. La caminata continuó, y a medida que avanzábamos la conversación se tornó más ligera. Reímos, contamos anécdotas sobre excursiones pasadas y compartimos sueños de futuros viajes. La risa comenzó a desplazar la sombra que había estado presente en nuestros corazones. Era como si al caminar juntos estábamos transformando el dolor en un nuevo sentido de comunidad y fortaleza. Mientras cruzábamos un puente que se alzaba sobre un arroyo cristalino, me detuve un momento para observar el agua fluir. La corriente era constante, imparable. Pensé en cómo la vida se sigue moviendo, incluso después de las tragedias. Aquel arroyo era un símbolo de renovación. Siempre había un camino hacia adelante, siempre había una forma de seguir. Al final de la caminata, todos nos reunimos para compartir nuestras reflexiones. Había algo especial en ese momento, un sentido de unidad que había crecido entre nosotros. Nadie estaba dispuesto a dejar que el pasado dictara su presente. Juntos decidimos que tendríamos que seguir caminando, seguir explorando, porque cada paso en la senda era una celebración de la vida, un acto de resistencia ante lo que había sido. En los días que siguieron, sentí que el sendero, que antes había sido un símbolo de miedo, comenzaba a transformarse en un lugar de esperanza y resiliencia. La comunidad de senderistas se comprometió a mantener viva la memoria de aquellos que habían perdido la vida, no solo como una advertencia, sino como un homenaje a la belleza y la fuerza de la naturaleza. Randall Lee Smith había sido una figura oscura, pero su muerte nos había impulsado a encontrar luz en la oscuridad. La senda Apalache, con todas sus historias, sus leyendas y sus peligros, seguía siendo un lugar de crecimiento y conexión. Y yo, como parte de esa comunidad, sabía que cada vez que pisara ese sendero, lo haría con una nueva perspectiva, un recordatorio de que la vida, con todas sus complejidades, es un viaje que vale la pena emprender. A medida que seguían pasando los días, la senda Apalache se transformaba en un lugar de encuentro y aprendizaje para quienes la recorrían. Se organizaban actividades, desde charlas sobre seguridad en los senderos hasta talleres sobre la flora y fauna local. La historia de Randall Lee Smith, aunque oscura, había servido como un catalizador para unir a la comunidad en torno a un propósito común: proteger el sendero y a aquellos que lo recorren. Una tarde, mientras caminaba por un tramo conocido como el Mirador del Valle, me encontré con un grupo de jóvenes que estaban iniciando su excursión. Con entusiasmo se acercaron a mí, preguntando sobre la historia del lugar. Recordé cómo al principio había sentido miedo al hablar de Smith y sus crímenes, pero ahora, con una renovada confianza, compartí con ellos todo lo que había aprendido, no solo sobre el asesino, sino sobre la importancia de la seguridad y la camaradería en la naturaleza. Recuerden siempre que el sendero es tanto un refugio como un lugar de riesgo, les aconsejé. El respeto por la naturaleza y por los demás excursionistas puede hacer toda la diferencia. Ellos asintieron, y en sus ojos vi la chispa de la curiosidad y la determinación. Era como si, al compartir mi experiencia, estuviera contribuyendo a la creación de una nueva narrativa,
una que no se centraba únicamente en el miedo, sino en la comunidad y el respeto. Con el paso del tiempo, el grupo de excursionistas se fue ampliando. La noticia de nuestra caminata conmemorativa se había propagado, y cada fin de semana cada vez más personas se unían a nosotros. Hacíamos recorridos guiados, donde hablábamos no solo de las tragedias pasadas, sino también de las bellezas que ofrecía la senda Apalache. Desde los majestuosos árboles que se alzaban hacia el cielo, hasta los pequeños rincones donde las flores silvestres florecían con valentía, todo era un recordatorio de que la vida siempre encuentra su camino. Una de esas mañanas, mientras guiaba a un nuevo grupo, decidí llevarlos a un lugar que pocos conocían, una cascada escondida que había descubierto durante mis primeras caminatas. La emoción en sus rostros al llegar fue indescriptible. El sonido del agua cayendo y el brillo del sol filtrándose entre las hojas creaban un entorno mágico. Este es el verdadero espíritu de la senda Apalache, les dije. No solo es un camino, es un lugar donde se puede conectar con uno mismo y con los demás. Fue en ese momento que comprendí que habíamos logrado algo significativo. La historia de Randall Lee Smith, aunque trágica, había servido como punto de partida para crear una comunidad resiliente y unida. Las historias que antes causaban temor ahora se entrelazaban con relatos de amistad, de descubrimiento y de superación. Cada paso que dábamos en la senda, cada risa compartida, era un acto de desafío ante el pasado. Sin embargo, la sombra de Smith aún acechaba en las mentes de algunos. Durante una de nuestras charlas, una mujer alzó la mano. ¿No temen que algo así pueda volver a suceder?, preguntó con voz temblorosa. La sala cayó en silencio, y por un instante todos compartimos la misma inquietud. Pero fue el anciano, que había conocido a una de las víctimas, quien rompió el silencio. El miedo nunca desaparecerá del todo, pero podemos elegir cómo respondemos a él, dijo con firmeza. Podemos permitir que nos paralice o podemos usarlo como una motivación para cuidarnos unos a otros. Sus palabras calaron hondo. Decidimos que en honor a las víctimas, crearíamos un programa de mentores para nuevos excursionistas, donde aquellos con más experiencia guiarían a los que estaban comenzando. La idea era simple: construir una red de apoyo que no solo asegurara la seguridad, sino que también fomentara el entendimiento y la camaradería. Así, la senda Apalache no solo se convirtió en un lugar de memoria, sino en un símbolo de reconstrucción y esperanza. Cada senderista que cruzaba su camino llevaba consigo no solo la historia de aquellos que habían caído, sino también la promesa de que nunca estarían solos en su viaje. La vida, con todas sus complejidades, seguía fluyendo, como el arroyo que había contemplado en aquella tarde, y juntos estábamos decididos a seguir adelante. La noticia de nuestro programa de mentores se esparció rápidamente, y pronto tuvimos más voluntarios de los que habíamos anticipado. Cada fin de semana, el sendero vibraba con la energía de nuevos rostros, ansiosos por aprender y compartir. Me encontraba cada vez más emocionado al ver cómo la comunidad se unía en torno a esta causa. Era un fenómeno hermoso, casi como si la senda Apalache estuviera despertando de un sueño oscuro, y nosotros éramos los encargados de guiar su renacer. Un sábado por la mañana, mientras nos preparábamos para una excursión, noté que había un grupo de adolescentes que se mantenían al margen, observando con curiosidad. Decidí acercarme a ellos. ¿Vienen a unirse a nosotros?, pregunté con una sonrisa. Ellos se miraron entre sí, un poco tímidos. Nos contaron que aquí ocurrió algo malo, dijo uno de ellos. Conocía esa mirada, el miedo en sus ojos, pero también la chispa de la curiosidad. Es cierto, respondí. Pasaron cosas terribles, pero hoy estamos aquí para que eso no vuelva a suceder. Queremos hacer de este lugar un espacio seguro y acogedor para todos. Su expresión cambió, y tras un breve intercambio, decidieron unirse a nuestra caminata. Mientras caminábamos, me di cuenta de que había una especie de magia en el aire. La naturaleza, con su esplendor, parecía envolverte en un abrazo reconfortante. A medida que avanzábamos,
Compartí historias de las maravillas del sendero, los ciervos que a veces aparecían entre los árboles, las aves que llenaban el aire con sus cantos, y la forma en que cada estación traía consigo una nueva paleta de colores. Aquello que había comenzado como un recuerdo sombrío se transformaba en un canto a la vida. Al llegar a un claro, decidimos detenernos para descansar. Los adolescentes, ahora más relajados, comenzaron a compartir sus propias historias sobre el senderismo. Uno de ellos, una chica llamada Valeria, habló sobre cómo había perdido a un amigo en un accidente en la montaña. Su relato resonó en todos nosotros, y en ese momento, el sendero se convirtió en un espacio de sanación. Nos dimos cuenta de que, aunque cada uno llevábamos nuestras propias cargas, compartirlas nos fortalecía. El programa de mentores no solo estaba creando una red de apoyo, también estaba forjando lazos entre personas que, de otra manera, nunca se habrían conocido. Las historias de dolor se entrelazaban con relatos de esperanza, y el sendero se convertía en un lugar donde cada paso era un acto de valentía. A medida que la tarde se desvanecía, el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, pintando el cielo con tonos dorados y anaranjados. Era un espectáculo que nunca dejaba de asombrarme. Con el tiempo, organizamos un evento especial, una caminata nocturna bajo las estrellas. La idea era simple: reunir a todos los que habían participado en el programa y celebrar nuestra conexión con la naturaleza y entre nosotros. Esa noche, el sendero se iluminó con linternas y el murmullo de risas llenó el aire. Mientras caminábamos, compartimos historias sobre el sendero, pero también sobre nuestras vidas, nuestros sueños y nuestros miedos. En un momento dado, mirando hacia las estrellas que brillaban intensamente, me sentí profundamente agradecido. La senda Apalache, que había sido testigo de tanto sufrimiento, se había transformado en un símbolo de resistencia y comunidad. La figura de Randall Lee Smith, aunque aún presente en nuestra memoria, se desdibujaba ante la fuerza de las historias que ahora contábamos juntos. Sin embargo, no podía ignorar que siempre existiría un rayo de inquietud, un eco de la tragedia que había vivido la senda. Una noche, mientras caminaba solo, me detuve en un claro. El silencio era profundo, y de repente sentí una presencia extraña. Miré alrededor, pero no había nadie. La sombra del pasado parecía susurrar en el viento, recordándome que, aunque habíamos avanzado, debíamos permanecer atentos. Decidí que era hora de abordar esa inquietud de manera proactiva. En nuestra próxima reunión, presenté la idea de establecer un sistema de patrullas que monitoreara el sendero, especialmente en temporadas altas. Todos apoyaron la idea y empezamos a trabajar en la implementación. Queríamos que cada excursionista sintiera que tenía un lugar seguro en la senda Apalache, donde el espíritu de comunidad y protección prevaleciera. Así, cada fin de semana, un grupo de voluntarios se dedicaba a recorrer diferentes tramos del sendero, asegurándose de que todos estuvieran bien y ofreciendo ayuda cuando era necesario. Era un esfuerzo conjunto que reforzaba nuestros lazos e iluminaba la senda con un sentido de pertenencia. Cada paso que dábamos juntos no solo era un acto de vigilancia, sino también de renovación de nuestra conexión con la senda y con los demás. La senda Apalache, una vez ensombrecida por el miedo, se estaba transformando en un lugar de esperanza. Los meses pasaron y con cada nueva reunión la comunidad se hacía más fuerte. Organizamos talleres de seguridad donde enseñábamos a los senderistas sobre cómo mantenerse alerta y qué hacer en situaciones de emergencia. Incorporamos charlas sobre la historia del sendero, recordando a aquellos que habían sido afectados por la violencia, pero también celebrando a los que seguían, luchando por hacer de este un lugar seguro. Durante una de esas charlas, un anciano del pueblo, don Manuel, compartió una anécdota sobre cómo la senda había sido un lugar de encuentro para generaciones pasadas, un espacio donde se forjaban amistades duraderas y se compartían historias. Esa noche, mientras escuchábamos a don Manuel, sentí que estábamos tejiendo un nuevo hilo en el tapiz de la senda. Aquel lugar no solo era un camino físico,
Era un puente entre el pasado y el futuro, entre el dolor y la esperanza. La figura de Minobuese Randall Lee Smith seguía presente en nuestras conversaciones, pero ya no era el monstruo que una vez había simbolizado. En cambio, se convirtió en un recordatorio de la importancia de la vigilancia y la comunidad. Sin embargo, un día mientras patrullábamos, uno de los voluntarios, Javier, encontró un objeto extraño en el suelo. Era un cuchillo desgastado, cubierto de tierra y hojas. La inquietud se apoderó de nosotros. ¿Podría ser una señal de que el pasado aún acechaba en las sombras? Después de un breve debate, decidimos llevar el cuchillo a la comisaría local. La policía, al recibir el objeto, mostró un interés renovado en el caso de Randall Lee Smith. Era como si el hallazgo hubiera reavivado un fuego que muchos pensaban apagado. Desde ese día comenzaron a surgir rumores. Algunos senderistas hablaban de encuentros extraños en el camino, susurros que parecían venir de la nada, sombras que se movían con la brisa. Aunque muchos de nosotros éramos escépticos, la atmósfera comenzó a cambiar. Las historias de lo sobrenatural empezaron a entrelazarse con las de la comunidad, y la senda se convirtió en un lugar donde la realidad y la leyenda coexistían. Decidí que era momento de enfrentar esos rumores de frente. Organizamos una noche de cuentos donde los participantes podían compartir sus experiencias, tanto las de terror como las de esperanza. La idea era liberar a la senda de su pasado oscuro, transformando el miedo en narraciones de resiliencia. Aquella noche, mientras nos sentábamos alrededor de una fogata, las llamas danzaban al ritmo de nuestras historias. Algunos contaron sobre encuentros con ciervos que parecían observarlos con inteligencia. Otros sobre momentos de desasosiego que rápidamente se disiparon en la calidez de la compañía. Al final de la noche, Valeria, la chica que había compartido su historia de pérdida en nuestra primera caminata, se levantó. Con voz temblorosa, comenzó a hablar sobre su amigo, quien había amado la senda tanto como ella. «No creo que esté aquí como un espíritu aterrador», dijo. «Tal vez solo quiera que recordemos que la vida sigue y que cada vez que venimos, aquí lo hacemos por él». Sus palabras resonaron en todos nosotros, y un silencio reflexivo se apoderó del grupo. A medida que los meses se convertían en años, la senda Apalache se transformó en un símbolo de unidad. El programa de patrullas se expandió, y la comunidad se comprometió a cuidar el sendero no solo como un espacio físico, sino como un lugar sagrado de memoria y sanación. Sin embargo, a pesar de nuestro esfuerzo, la sombra de Randall Lee Smith nunca desapareció del todo. Siempre había un susurro en el aire, una sensación de que su historia aún quería ser contada de alguna manera. Así, decidimos que era hora de documentar nuestra experiencia. Comenzamos a trabajar en un libro que narraría no solo los hechos trágicos que habían marcado la senda, sino también las historias de amor, amistad y superación que habían surgido en respuesta a ellos. Queríamos que los futuros excursionistas entendieran que la senda no era solo un camino en la naturaleza, sino un viaje a través de las emociones humanas, un recordatorio de que la luz y la oscuridad siempre están entrelazadas. Con cada página que escribíamos, sentíamos que estábamos haciendo algo más que relatar hechos. Estábamos construyendo un legado. Era nuestra forma de asegurarnos de que la senda Apalache no solo recordara su pasado, sino que también celebrara su futuro. La creación del libro se convirtió en un ritual para nosotros. Cada fin de semana nos reuníamos en la pequeña biblioteca comunitaria, un lugar que había sido testigo de innumerables historias y que ahora albergaba la nuestra. En las mesas, papeles esparcidos y tazas de café humeante nos acompañaban mientras discutíamos los capítulos. Decidíamos qué relatos incluir y cómo entrelazarlos con las enseñanzas que habíamos aprendido a lo largo de los años. Valeria, con su sensibilidad innata, se encargaba de dar vida a las memorias de aquellos que habíamos perdido, mientras que Javier, siempre el pragmático, se aseguraba de que cada dato estuviera verificado y correctamente presentado. Con cada palabra escrita, sentíamos que el peso del pasado se aligeraba. La historia de Randall Lee Smith, aunque trágica,
nos había unido de formas que nunca imaginamos. Nos habíamos convertido en una comunidad que, a pesar de las cicatrices dejadas por la violencia, había elegido sanar en lugar de sucumbir al miedo. Pero también sabíamos que no podíamos ignorar el hecho de que, en algún lugar, el eco de sus crímenes todavía resonaba. Era un recordatorio constante de que la seguridad no es garantizada y de que, en cualquier momento, la sombra del pasado puede volver a acechar. Una tarde, mientras revisábamos algunas fotografías antiguas en busca de imágenes que pudieran ilustrar nuestro libro, encontramos una que nos dejó a todos en silencio. Era una imagen del grupo de excursionistas que habían sido asesinados por Smith, capturada en una brillante mañana de primavera, justo en la senda Apalache. Sonreían, inmersos en su felicidad, ajenos al horror que les esperaba. Miré sus rostros y en mi interior una mezcla de tristeza y determinación se apoderó de mí. No solo queríamos contar nuestra historia, sino también honrar la memoria de aquellos que habían perdido la vida en el sendero. Decidimos que esa fotografía debía ser la primera página del libro. La leyenda que la acompañaría sería un homenaje a la vida, no a la muerte. Queríamos que quienes leyeran nuestra historia sintieran la belleza de la senda, la vibrante vida que una vez había florecido y que, a pesar de todo, continuaba en el corazón de nuestra comunidad. Mientras trabajábamos en el libro, recibimos una invitación para hablar en un foro sobre seguridad en senderos. La noticia nos llenó de entusiasmo y nerviosismo. Era una oportunidad única para compartir nuestras experiencias, pero también para advertir a otros sobre los peligros que se esconden en la naturaleza. La noche antes del evento, nos reunimos una vez más en la biblioteca. Cada uno expuso sus pensamientos y al final creamos un discurso colectivo que reflejaba nuestra esencia como comunidad resiliente. El día del foro, el auditorio estaba repleto. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Cuando llegó mi turno, sentí que cada palabra que pronunciaba llevaba el peso de nuestras vivencias. Hablé sobre Randall Lee Smith, no solo como un asesino, sino como un símbolo de los peligros que acechan incluso en los lugares más hermosos. Compartí nuestras iniciativas, la importancia de la vigilancia y del cuidado mutuo. Al final, mencioné cómo el amor y la memoria pueden ser más poderosos que el miedo, y cómo la senda Apalache había trascendido su historia trágica para convertirse en un símbolo de esperanza. A medida que la voz del público se desvanecía en un aplauso, sentí una oleada de emoción. Habíamos logrado nuestro objetivo. No solo habíamos compartido nuestro dolor, sino que también habíamos creado un espacio para el diálogo, para la conciencia y sobre todo para el amor. Cuando regresamos a casa, con el corazón lleno de gratitud, entendimos que nuestra historia no solo pertenecía a nosotros. Era un legado que debíamos compartir, para que otros pudieran aprender, sanar y encontrar la belleza incluso en las sombras. Con el libro finalmente terminado, decidimos organizar una presentación en la senda Apalache. Queríamos que la comunidad no solo celebrara la publicación, sino que también se comprometiera a seguir cuidando del sendero. La noche de la presentación, las luces parpadeantes crearon un ambiente mágico. Cada uno de nosotros tomó un turno para leer fragmentos del libro, y las historias cobraron vida en medio de risas, lágrimas y momentos de profunda reflexión. Al finalizar la lectura, Valeria tomó la palabra una vez más. «Esta senda es un lugar de amor», dijo. «No dejemos que el miedo la defina. Sigamos viniendo, sigamos compartiendo, sigamos amando». Su voz resonó en la noche, y en ese momento entendimos que habíamos hecho más que contar una historia. Habíamos tejido un nuevo hilo en el tapiz de la senda Apalache, uno que simbolizaba la resistencia, la comunidad y el poder de nuestra comunidad. Había una magia palpable en el aire, una conexión que nos unía más allá de nuestras experiencias individuales. Esa noche, bajo las estrellas, juramos no permitir que el miedo nos dividiera. La senda Apalache no sería solo un recuerdo de tragedia, sino un símbolo de unidad y esperanza. Con el éxito de la presentación,
comenzamos a recibir invitaciones para compartir nuestra historia en diferentes lugares. Cada charla era una oportunidad para llevar nuestro mensaje más lejos. En cada encuentro, conocíamos a más personas que habían sido tocadas por la historia de Randall Lee Smith. Algunas de ellas incluso habían tenido experiencias similares en otros senderos. Escuchar sus relatos nos hizo darnos cuenta de que no estábamos solos. Los peligros que enfrentamos no eran exclusivos de nuestra comunidad, sino que se extendían a lo largo y ancho del país. Un día, mientras preparábamos una charla en una universidad, recibimos un mensaje inesperado. Era de una mujer que se identificaba como la hermana de una de las víctimas de Smith. Su nombre era Clara y había estado siguiendo nuestro trabajo. Nos invitó a su casa, donde quería compartir su perspectiva y su dolor. Aceptamos con el corazón lleno de expectativas y un poco de temor. ¿Cómo podríamos ayudar a alguien que había pasado por una pérdida tan devastadora? Cuando llegamos a su hogar, Clara nos recibió con una sonrisa melancólica. Su casa estaba llena de fotografías familiares, y en cada una de ellas había una historia de amor y risas. A medida que comenzaba a compartir, sus ojos se iluminaban con recuerdos de su hermana, la alegría que había traído a su vida. Pero también había un vacío, una tristeza profunda que nunca podría ser llenada. Hablamos durante horas, y en cada palabra encontramos la conexión que nos unía, el dolor de la pérdida, la lucha por seguir adelante y el deseo de honrar a quienes ya no estaban. Clara nos contó sobre sus propias experiencias en la senda Apalache, sobre cómo había tenido que aprender a caminar por esos senderos con el corazón pesado. Pero también habló sobre cómo la comunidad la había apoyado, cómo había encontrado consuelo en quienes compartían su dolor. Al final de nuestra visita, Clara nos miró y dijo: «Lo que ustedes están haciendo es importante. No solo están recordando a las víctimas, sino que también están creando un espacio para que otros hablen de su dolor. Eso es un regalo». Prometimos a Clara que incluiríamos su historia en nuestro próximo libro. Queríamos que su voz resonara junto a las de los demás, para que quienes leyeran pudieran entender que el camino hacia la sanación no era solitario, sino una travesía compartida. La experiencia nos había transformado, y cada encuentro, cada relato, se convertía en un ladrillo en esta nueva construcción de esperanza. Con el tiempo, decidimos organizar un evento comunitario anual en la senda Apalache. Llamamos a esta celebración el Día de la Memoria, un espacio donde cada uno podría compartir su historia, recordar a sus seres queridos y celebrar la vida. La primera edición fue un éxito rotundo. Familias enteras se reunieron y el sendero se llenó de risas, música y palabras de amor. A medida que los años pasaron, la historia de Randall Lee Smith se convirtió en un recordatorio no solo de lo que había sucedido, sino de lo que habíamos logrado juntos. Las leyendas sobre lo sobrenatural que rodeaban la senda Apalache comenzaron a desvanecerse y en su lugar la comunidad tejió una nueva narrativa. La senda se había transformado en un lugar de encuentro, un símbolo de resiliencia y amor. Al mirar hacia atrás entendimos que habíamos recorrido un largo camino. Desde el dolor y la tragedia hasta la esperanza y la unidad, cada paso había sido fundamental en nuestra travesía. Y aunque el eco de los crímenes de Smith siempre estaría presente, habíamos encontrado la manera de convertir ese eco en un canto de fortaleza y comunidad. La senda Apalache seguía floreciendo, y nosotros, como guardianes de su historia, continuaríamos protegiéndola y celebrándola por generaciones futuras. El Día de la Memoria se convirtió en un evento emblemático, un faro de luz en medio del bosque que antes había sido escenario de sufrimiento. La comunidad se unió en torno a esta celebración, y cada año el sendero se adornaba con banderas y fotografías de aquellos que habíamos perdido. La música de grupos locales resonaba en el aire, mientras las familias compartían sus historias en un ambiente de amor y solidaridad. En el tercer año de nuestro evento, decidimos invitar a un orador especial. Se trataba de un sobreviviente de un ataque en un sendero de montaña en otro estado, quien había logrado salir adelante y ahora dedicaba su vida a ayudar a otros.
Su historia de superación y resiliencia conmovió a todos los presentes. Towards final de su discurso, se dirigió a la multitud. No permitamos que el miedo nos paralice. Cada paso que damos en estos senderos es un acto de valentía. Cada risa que compartimos es un triunfo sobre el dolor. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Entendí que no solo estábamos recordando a las víctimas, sino también celebrando la vida y la fuerza de la comunidad. Con cada relato compartido, cada lágrima derramada y cada sonrisa, íbamos tejiendo un manto de esperanza que cubría las cicatrices del pasado. A medida que el evento se consolidaba, empezamos a recibir atención de los medios de comunicación. Reporteros de diferentes canales llegaron a cubrir nuestra historia, destacando cómo un lugar marcado por la tragedia se había transformado en un símbolo de unidad. Nos sentimos emocionados, no solo por la visibilidad que estábamos ganando, sino porque esto significaba que más personas podrían conocer la historia de Randall Lee Smith y, más importante aún, el camino a la sanación que habíamos encontrado. Sin embargo, no todo fue sencillo. Recibimos críticas de algunos que consideraban que estábamos glorificando a un asesino al hablar de él en nuestras charlas. Ese tipo de comentarios nos hizo reflexionar. ¿Estábamos realmente perpetuando su legado? Decidimos que necesitábamos ser aún más claros en nuestra misión, recordar a las víctimas, no al verdugo. En cada charla, enfatizábamos que la historia de Smith era solo un capítulo en un libro mucho más grande, uno que hablaba de amor, comunidad y superación. Un día, mientras organizábamos el próximo Día de la Memoria, recibí un mensaje de Clara. Quería asistir al evento y me emocioné al pensar en cómo su presencia podría inspirar a otros. La llamé para hablar sobre lo que habíamos planeado y para invitarla a compartir unas palabras. Su voz temblaba al otro lado de la línea y pude sentir su vulnerabilidad. «No sé si tengo la fuerza para hablar en público», confesó. La animamos, recordándole que su historia era valiosa y que muchos necesitaban escucharla. El día llegó y Clara se presentó, con una luz en sus ojos que no había visto antes. Cuando se subió al escenario, el silencio se apoderó del lugar. Sus primeras palabras fueron un susurro, pero a medida que continuaba, su confianza creció. Habló de su hermana, de los momentos compartidos, de cómo el dolor nunca se va, pero se aprende a llevarlo. La audiencia estaba cautivada. Al final, Clara recibió una ovación de pie, y su sonrisa iluminó el sendero como nunca antes. Ese evento marcó un antes y un después en nuestra lucha. Clara se convirtió en una voz poderosa en nuestra comunidad, y juntos comenzamos a trabajar en un proyecto de prevención de la violencia en senderos. Creemos firmemente que compartir nuestras historias es un paso crucial para erradicar el miedo y fomentar la unidad. Nos propusimos crear una red de apoyo entre senderistas, donde quienes se sintieran inseguros pudieran encontrar consuelo y protección en la comunidad. Mientras nos adentramos en este nuevo capítulo, comprendí que la historia de Randall Lee Smith, aunque trágica, había dado lugar a una narrativa de esperanza y transformación. La senda Apalache, un lugar que una vez fue sinónimo de terror, ahora florecía como un símbolo de resistencia. Cada paso que dábamos en esos senderos era un recordatorio de que, a pesar de los peligros, la comunidad siempre encontraría la manera de levantarse, de sanar y de recordar. El tiempo pasó y, con él, nuestra comunidad se fue fortaleciendo. El Día de la Memoria se había convertido en una tradición esperada, un faro que iluminaba el camino no solo para recordar a los que habíamos perdido, sino también para celebrar la vida y la resiliencia. La senda Apalache, antes vista como un lugar de terror, era ahora un símbolo de esperanza y unidad. Cada año, más personas se unían a nosotros compartiendo sus historias, convirtiéndose en parte de un tejido que se había fortalecido con el tiempo. Clara, con su voz poderosa y su historia conmovedora, se había convertido en una líder en nuestra lucha. Juntos lanzamos un programa de talleres donde no solo educábamos sobre la seguridad en los senderos,
sino que también ofrecíamos un espacio seguro para que las personas compartieran sus experiencias. El grupo se expandía, y cada nuevo participante traía consigo una historia que resonaba en todos nosotros. Nos dimos cuenta de que no estábamos solos. El dolor y la lucha nos conectaban de maneras profundas y significativas. Una tarde, mientras revisábamos las inscripciones para el próximo taller, Clara y yo nos encontramos con un mensaje que nos dejó sin palabras. Era de un joven que había sobrevivido a un ataque en un sendero en otro estado. Su relato era desgarrador, pero lo más impactante fue su agradecimiento por la existencia de un grupo como el nuestro. Sentí que no podía hablar con nadie. Supe de ustedes a través de un amigo, y ahora sé que no estoy solo, escribió. En ese momento comprendí que lo que habíamos creado era más que un programa de prevención, era un refugio. Nos esforzamos por mantener ese refugio abierto y accesible, organizar eventos, buscar financiación y conectar con otras organizaciones se convirtió en nuestra misión. A veces, el camino era difícil, pero cada pequeño triunfo, cada historia de alguien que se sentía más seguro en los senderos, nos impulsaba a seguir adelante. La comunidad que habíamos formado estaba unida no solo por el dolor del pasado, sino por la esperanza de un futuro mejor. Una tarde, mientras caminábamos por la senda Apalache, Clara me miró a los ojos y me dijo: «Nunca pensé que podría volver a caminar aquí sin miedo». Sus palabras resonaron en mí. La transformación que estábamos viviendo no era solo externa, también era interna. Cada paso que dábamos juntos en el sendero era un acto de valentía, una declaración de que el pasado no definiría nuestro presente. Con el tiempo, comenzamos a recibir invitaciones para hablar en diferentes lugares. La historia de Randall Lee Smith se convirtió en un recordatorio sombrío de lo que había sucedido, pero nuestra narrativa era diferente. Hablábamos de cómo el miedo podía ser confrontado, de cómo la comunidad podía unirse para crear un espacio seguro. En cada charla, enfatizábamos que aunque la violencia era real, la esperanza y el amor eran aún más poderosos. El impacto de nuestro trabajo se sintió más allá de las fronteras de nuestra comunidad. A medida que compartíamos nuestras experiencias, otras comunidades comenzaron a replicar nuestro modelo. Comenzamos a recibir mensajes de grupos en diferentes estados que estaban inspirados por nuestro viaje. Era un llamado a la acción, un recordatorio de que la lucha contra la violencia en los senderos era una batalla que debíamos librar todos juntos. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que la historia de Randall Lee Smith, aunque trágica, fue el catalizador de algo hermoso. Su legado no era el miedo, sino la fuerza que encontramos en la comunidad. De alguna manera, su vida y sus acciones nos enseñaron a valorar aún más nuestras conexiones humanas, a apreciar cada momento en la naturaleza y a reconocer la necesidad de proteger esos espacios. Hoy, mientras caminamos juntos por la senda Apalache, rodeados de la belleza del bosque y el murmullo del viento entre los árboles, siento que hemos creado algo duradero. La senda Apalache ya no es solo un sendero, es un símbolo de resistencia, un recordatorio de que, aunque los peligros pueden acechar, la comunidad y el amor siempre prevalecerán. Cada paso que damos en este camino es una celebración de la vida, un homenaje a aquellos que perdimos